Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un relato que, créanme, les va a dejar sin aliento, tal como le sucedió a la protagonista. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es y me encanta traerles historias que nos hagan sentir, pensar y, sobre todo, que nos recuerden la fuerza y la belleza de las emociones humanas. Hoy, como bien indica el título, vamos a hablar de Kerem y el mensaje que logró emocionar a su amada hasta dejarla sin palabras. Prepárense para una montaña rusa de sentimientos, porque esto es más que una simple historia, es una demostración pura del amor en su máxima expresión. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de esta conmovedora anécdota, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a pulsar ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos y dejemos que la magia de las palabras y las emociones nos envuelvan. La historia de Kerem y su amada es, sin duda, una de esas que se quedan grabadas en la memoria. Imaginen un momento de esos que marcan un antes y un después en una relación. Kerem, con ese corazón inmenso que lo caracteriza, decidió que era hora de expresar de una manera inolvidable todo lo que sentía por la mujer que le robó el aliento y el alma. No era un día cualquiera, no era un aniversario, ni un cumpleaños. Era simplemente un día en el que Kerem sintió la necesidad imperiosa de recordarle a su amada lo especial que era, lo mucho que la valoraba y lo profundo que era su amor. A veces los gestos más sencillos, pero cargados de la sinceridad y el cariño más puros, son los que tienen el poder de mover el mundo, o al menos, el mundo interior de la persona a la que van dirigidos. Kerem, como muchos de nosotros, no es de los que se guardan las cosas. Cuando siente algo, lo siente con todo su ser. Y en esta ocasión, su corazón bullía de amor, de gratitud y de un deseo incontenible de hacerla sentir la mujer más afortunada y amada del universo. Sabía que las palabras a veces se quedan cortas, que los gestos pueden ser interpretados de mil maneras, pero también sabía que había una manera de que su mensaje llegara directamente al corazón de su amada, sin filtros, sin rodeos, solo la verdad pura de su sentir. No se trata de grandes regalos materiales, ni de declaraciones rimbombantes en público. Se trata de algo mucho más íntimo, algo que nace de la conexión profunda que ambos compartían. El desafío para Kerem era encontrar las palabras adecuadas, el tono perfecto, la forma más sincera de plasmar en un mensaje todo el universo de sentimientos que albergaba por ella. Pasó días pensando, dándole vueltas a cada frase, a cada posibilidad. Quería que fuera algo que ella pudiera leer y releer, algo que pudiera guardar y que cada vez que lo hiciera, sintiera el mismo torrente de emociones que él sentía al escribirlo. No quería que fuera un mensaje genérico, sino algo profundamente personal, que reflejara los momentos que habían compartido, las risas, las lágrimas, los sueños y las esperanzas. Finalmente, después de mucha reflexión, Kerem encontró la inspiración. Quizás fue un recuerdo especial, una mirada que se cruzaron, una canción que escucharon juntos, o simplemente la tranquilidad de una noche estrellada. Lo cierto es que las palabras comenzaron a fluir. No fueron escritas con prisa, sino con una dedicación que solo el amor verdadero puede inspirar. Cada letra, cada coma, cada punto, estaba impregnado de la esencia de su relación. Kerem plasmó en ese mensaje no solo su amor, sino también su admiración por ella, por su fortaleza, por su inteligencia, por su dulzura, por todo lo que la hacía ser ella. Le recordó las pequeñas cosas que amaba de ella, esos detalles que a veces pasan desapercibidos en la rutina diaria, pero que son los cimientos de una conexión genuina. Hubo un momento en el que Kerem se detuvo, miró lo que había escrito y sintió una paz inmensa. Sabía que había logrado su objetivo. Había logrado capturar la esencia de su amor en un pedazo de papel. El mensaje no era largo, no era pretencioso, era simplemente perfecto. Era la voz de su corazón hablando directamente a la de ella. Y llegó el momento de entregárselo. Imaginen la expectativa, la emoción contenida. Kerem, probablemente con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le entregó el mensaje a su amada. Quizás ella no esperaba nada en particular, quizás solo fue un gesto tierno de su parte. Pero cuando comenzó a leer, algo cambió. Las palabras de Kerem, tan llenas de verdad y de amor, empezaron a hacer su efecto. Al principio quizás una leve sonrisa, luego una mirada de asombro, y a medida que avanzaba en la lectura, los ojos comenzaron a humedecerse. No era tristeza lo que sentía, sino la abrumadora y hermosa sensación de ser amada profundamente, de ser vista y valorada en su totalidad.
Y entonces sucedió. Las palabras de Kerem la dejaron sin palabras. Literalmente. Se quedó inmóvil con el mensaje en las manos, incapaz de articular una sola sílaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, gratitud y un amor desbordante. Era una escena que hablaba más alto que cualquier discurso. Era la confirmación de que el amor, cuando es puro y sincero, tiene el poder de silenciar el mundo y dejar solo el eco de dos corazones latiendo al unísono. Imaginen la ternura del momento, la conexión que se creó en ese instante. Es ese tipo de momentos los que hacen que la vida valga la pena, los que nos recuerdan porque luchamos, porque amamos, porque existimos. Este mensaje de Kerem no fue una confesión de amor, sino más bien una reafirmación. Era como si le dijera, mírate, eres increíble, y yo soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte. Quiero que sepas que veo todo lo que eres, y te amo por ello. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable. La capacidad de hacer sentir a la persona amada vista, comprendida y profundamente querida es uno de los mayores actos de amor que existen. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Lo primero y más importante es que el amor no necesita fuegos artificiales constantes para ser poderoso. A veces los gestos más pequeños pero cargados de autenticidad tienen un impacto mucho mayor. Pensar en cómo hacer sentir especial a la persona que amamos, recordar los detalles que nos enamoraron y plasmarlos en un mensaje sincero, puede ser más efectivo que cualquier gran demostración. Segundo, la importancia de la comunicación en el amor. No se trata solo de decir te quiero, sino de expresar qué es lo que amas de esa persona, porque es especial para ti y cómo ha impactado tu vida de manera positiva. Kerem no solo le dijo que la amaba, le demostró que la veía, que la entendía y que la valoraba en su totalidad. Y tercer punto, la vulnerabilidad. Al escribir un mensaje tan personal y sincero, Kerem se expuso emocionalmente. Y esa vulnerabilidad es precisamente lo que hace que el mensaje sea tan poderoso. Cuando nos abrimos de par en par y mostramos nuestro verdadero yo, creamos conexiones más profundas y significativas. La reacción de su amada, quedando sin palabras, es el reflejo de esa conexión profunda y de la autenticidad del mensaje recibido. Es el tipo de momento que uno atesora para siempre. En resumen, la historia de Kerem y su amada nos enseña la belleza de la comunicación sincera y profunda en el amor. Nos muestra cómo un mensaje cuidadosamente elaborado, lleno de amor, admiración y aprecio, puede dejar a la persona amada sin palabras en el mejor de los sentidos. Es un recordatorio de que no necesitamos grandes gestos para demostrar nuestro amor, a veces, las palabras justas, pronunciadas en el momento justo y con el corazón abierto, son suficientes para crear un momento inolvidable. Este relato es una inspiración para todos nosotros, para que pensemos en cómo podemos hacer sentir a nuestros seres queridos la magnitud de nuestro afecto, para que dejemos de lado las prisas y nos tomemos el tiempo para expresar lo que realmente sentimos. Ha sido un placer compartir esta hermosa historia con ustedes hoy. Espero que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué tipo de mensajes les gustaría recibir o dar? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y su feedback es muy valioso para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo especial, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Y si creen que esta historia podría inspirar o emocionar a alguien que conocen, no duden en compartir este vídeo con ellos. Compartir es una forma maravillosa de extender el amor y la inspiración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que les aseguro, les encantará. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Los quiero.